También lo puedes hacer por medio de las redes, buscándonos como Iglesia Adventista Sonaría de Guatemala, en Newsfeed, en SoundCloud y también en nuestra página en Facebook. También puedes mandarnos tus preguntas o comentarios a Twitter, a nuestra cuenta @IASDZ10. Bienvenidos a nuestro programa Verdades que Libertan antes de su segunda venida. Esta tarde nos acompañan dos hermosas damas. Tenemos a Rita Méndez, a Mónica Muy, a nuestro pastor Rubén García, y ellas nos van a contar su testimonio acerca de qué han hecho ellas por la obra de Dios alrededor del mundo. Pastor, gracias por usted. Gracias. Estamos aquí en Zona 10, un templo adventista, y es un privilegio tener dos hermanos. Normalmente, querida Mónica y Sofía, a partir de 1880, después un poquito más adelante, los misioneros venían de los Estados Unidos. Esa fue una gran nación que aportó al mundo entero, aportó no solo guerras, sino aportó muchos misioneros. Guatemala les debe mucho a sus misioneros. Pero hoy hemos tenido el privilegio de contar con varios jóvenes que se han atrevido a dejar casa, estudios, algunos puestos, podría servir al Señor y lejos. Pero antes de que nos cuenten un poquito de esto y los proyectos que hay para ser misioneros, quisiéramos saber un poquito, conocemos con Mónica, es verdad que cumplió Mónica muy un poquito este sistema. Ahora, en vez de recibir misioneros, están saliendo para allá. Entiendo que usted estuvo en Bolivia, muy cercano al Amazonas, pero antes de contar eso, ¿cómo llegó a ser adventista? Cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a Dios por el privilegio de estar aquí. Gracias a toda la invitación. Creo que todos tenemos diferentes testimonios, ¿verdad? Y la forma en la que yo entré a la iglesia fue una forma que tal vez todos dirían muy sin chiste. Pero recuerdo que había sido mi cumpleaños y mis papás estaban a punto de ir a la iglesia un sábado. Y para mí eso era bien diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Yo asistía a la iglesia los domingos. Y recuerdo que ese día mi mami me tocó la puerta de mi cuarto y me dijo: hija, fíjate que nos vamos a bautizar. Tu papá se va a bautizar. Y yo dije: wow, mi papá, después de tantos años de orar. Mi papá pues era militar, tenía ese porte, características de militares, ¿verdad? Y entonces yo dije, Él era coronel. Él era un coronel y había pasado por buenos puestos, así que mi papá pues tenía toda la pinta de coronel, ¿verdad? Y entonces nosotros con mi mamá asistíamos a una iglesia evangélica. Y en la iglesia evangélica yo crecí, y en esa iglesia, que era muy característica, ellos tenían que a los 14 años de edad los niños tomaban un año de clase bautismal. Y por un año les enseñaban, como quien dice, toda la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y al finalizar ese año ellos se bautizaban. Y uno tenía derecho a participar de esa clase cuando uno cumplía los 14 años. Así que yo estaba a punto de cumplir los 14 años cuando mis papás decidieron unirse a la iglesia adventista. Así que yo estaba un poquito confundida porque ese era mi año bautismal y mis papás estaban en otra iglesia asistiendo y ya no íbamos a mi iglesia. Y cuando mi mamá me dijo eso, le dije: mami, ¿tú crees que yo
yo me puedo bautizar sin tomar la clase, ¿verdad? Entonces mi mamá me dijo, pues yo digo que no hay problema, si quieres venirte y le preguntamos al pastor. Y así fue como yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Yo llegué ese día, me bauticé con ellos, yo sabía en mi corazón que era bautizarse, pero quizás desconocían las doctrinas de la iglesia adventista en sí. Y pues ese fue el día como yo me uní a la iglesia adventista. Y después de eso solo recuerdo que tuve varias amistades que fueron las que me ayudaron a estar en la iglesia y a empezar a entender de la iglesia, ¿verdad? Recuerdo las primeras veces que yo iba y comía cerdo y tal vez se me quedaban viendo, ¿verdad? Y así, diferentes cosas que yo empecé a aprender de la iglesia. Y de ahí me recuerdo que el Club de Conquistadores me ayudó mucho a entender la doctrina específicamente de la iglesia. Y como unos, ¿qué fue? 10 años, casi 12 años después de todo este proceso de aprendizaje, fue que finalmente me decidí a entregar unos años de mi vida completamente al servicio de Dios. Mire, el Señor ha sido bueno, porque solo uno capta su nombre. Ahí está, el Señor lo tiene. Vamos a entrar más, vamos a avanzar un poquito. Rita, ¿cómo llegaron sus padres de esta iglesia? Nos están escuchando allá en el sur, en el norte, para que ellos tengan una idea. Es una señorita joven, y entonces sé que ha disfrutado esto. ¿Cómo llegaron sus padres de usted a la iglesia? Buenas tardes, es un privilegio estar aquí, gracias a Dios y a usted también para pasar por la oportunidad de contar más o menos qué ha pasado. Pues, como testimonio a mis papás, nosotros fuimos en una iglesia católica y cuando yo tenía más o menos 6 años, nosotros nos mudamos y vivíamos en una casa donde no teníamos vecinos prácticamente. Nuestros vecinos más cercanos estaban a más o menos unos 5 minutos y pues no había mucha gente. Estas personas casualmente eran adventistas del séptimo día y la siguiente familia que eran nuestros vecinos también eran adventistas y ellos estaban como a 10 minutos de mi casa. Invitaron a mis papás para que tuvieran estudios bíblicos y pues mis papás accedieron, empezaron a tener estudios bíblicos. Yo me acuerdo que yo era chiquita y me gustaba ir porque mientras ellos estaban recibiendo sus estudios bíblicos, los hijos de estas personas se acercaban a mí y a mis hermanos y ellos también tenían como un tipo de estudio bíblico con nosotros y nos enseñaban poco a poco de la iglesia, de las prácticas, de qué era lo que creían, y algo que a mí me encantaba era de que cuando llegábamos, ellos nos daban pan que habían horneado ellos mismos, había miel, hacían jaleas, había muchas cosas que de plano yo era chiquita y llamaban mi atención, y poco a poco pues nos iban introduciendo en las prácticas de todo de la iglesia. ¿Usted está hablando de la familia Piñón? La familia Piño fue una de las familias que estuvo con nosotros en todo ese tiempo. ¿Sí? Gracias a Dios por ellos. Nos enseñaron mucho, estuvimos juntos bastantes años y pues poco a poco mis papás decidieron bautizarse en diciembre, no recuerdo la fecha, pero era 18. Muy parecido a estas fechas. Sí, muy parecidas a estas fechas. Me acuerdo que había muchísimo frío y sí, me acuerdo que había muchísimo frío, pero ellos dijeron, no importa, con frío. Y yo sé que había mucho frío, porque yo estuve metido en esa fila. Y pues más adelante, pues yo en esa época de mi vida pues era muy chiquita, entonces no había tomado la decisión de bautizarme. Más adelante tomé la decisión de bautizarme, tenía más o menos 12 años. Entendía lo que significaba, empecé a practicarlo, me bauticé, y tiempo después realmente fue cuando mi corazón se convirtió al 100%. Mire, qué gozo, sé que nos están escuchando jóvenes. Ahora, llega un momento en que tienen que tomar una decisión.
Ser misionero no es fácil. Moni, usted iba hasta Bolivia, hasta las selvas famosas de Brasil. ¿Cómo fue esa llegada allá, la experiencia? Sé que no había todas las comunidades que hay aquí. ¿Cómo fue eso en su vida? ¿Cuán marcado quedó por eso? Fue una experiencia maravillosa, de verdad. Yo me recuerdo que a mí me llamaba la atención esa gente que tanto suena, ¿verdad? Misioneros y misioneros. Y me acuerdo que empezó a nacer en mí el deseo y me leí 2 libros. Un libro se llamaba Escapando hacia Dios y el otro libro se llamaba Piloto Misionero, que era de pastor Carlos. Y él narraba todas sus experiencias misioneras y el otro estaba narrando, era una familia de cómo ellos habían estando dentro de la iglesia, ellos se sintieron perdidos y decidieron mudarse al campo para vivir una vida simple y experimentar una relación con Dios en la naturaleza. Entonces yo decía, yo toda mi vida crecí en una ciudad, entonces yo decía, ¿cómo ha de ser vivir en el campo y tener esa relación con Dios? Y empecé a soñar con eso, y empecé a soñar, recuerdo que era a principios del año 2007 cuando empecé a soñar con la idea, y apliqué al primer ministerio, y me frustré porque me rechazaron en la primera aplicación, y yo dije, pero si quiero ir como voluntaria, yo voy a pagar, y no, bueno, dije yo, quién sabe. Así que bajé un poco la guardia con mi deseo. Y recuerdo que hubo un congreso de jóvenes en Colombia y ahí tenían el stand de este ministerio. Y cuando yo pasé por el stand, yo dije, ay, ellos fueron los que me rechazaron y yo ni siquiera quiero pasar, dije yo. Y entonces seguí de largo. Y me acuerdo que el pastor Rui en ese entonces se fue con nosotros y él llegó y me dijo, Mónica, ¿tú ya viste el stand? Me dijo, ¿ya fuiste a hablar con ellos? Y yo le había contado al pastor que yo quería hacerlo, pero nunca le conté que ya me habían rechazado. Así que cuando el pastor Luis me dijo eso, yo dije, ya voy a pasar, pastor. Y después me acuerdo que había otra hermana, que Shelly, y ella me dijo, Moniquita, ¿ya viste el stand? Y yo, no puede ser. Dije, aquí alguien me está diciendo que tengo que ir al stand. Así que después otro amigo me dijo, ¿ya vio el stand? Tercera vez dije, voy a ir al stand. Y fui al stand y ahí estaba un muchacho y él fue el que me habló y me dijo, yo le pregunté de los proyectos y él me dijo, mira, tenemos estos y estos y estos proyectos y tenían como 50 proyectos en el mundo, ¿verdad? Y yo dije, ay, ¿y dónde cree usted que haya más necesidad? Y entonces me dijo, hay una escuelita que está cerca del Amazonas y ahí es donde nosotros ahorita no tenemos mucha gente porque es muy retirado, ¿verdad? Y entonces me dije yo, bueno, ahí es donde quiero ir. Y entonces me anoté con él y yo dije, bueno, la prueba va a ser que ellos sigan mi proceso, ¿verdad? Me regresé a Guatemala, seguí trabajando en ese entonces, yo tenía un buen trabajo en Guatemala y estaba muy bien económicamente. Me recuerdo que hasta ese diciembre que llegamos del final de año, yo empecé a recibir los correos de ellos que ellos sí me querían allá. Entonces me emocioné mucho porque dije yo, esto es lo que Dios quiere. Hasta entonces yo compartía con la gente y yo creo que aquí están las hijas del pastor, usted, y nadie quizá creía que yo iba a tomar ese paso. Y entonces yo me recuerdo que le decía a mis papás y mis papás me decían, vamos a ver si pasa, ¿verdad? Pero nadie creía que yo fuera a dejar mi trabajo y todo lo que tenía acá para irme. Y al final me recuerdo que en diciembre que ellos me estaban escribiendo, yo oré y yo dije, Señor, ayúdame a ver si realmente esto es. Y yo le pedí una prueba al Señor. Yo tenía una auditoría que pasar en el trabajo. Entonces le dije, si yo gano la auditoría, de todo mi trabajo que hice, me voy a sentir bien con que dejo el trabajo en limpio y puedo retirarme, puedo renunciar. Y así fue. Me recuerdo que fue una de las auditorías más pesadas porque mi departamento estaba total, yo me encontré de cabeza y tuvimos que arreglar mucho tiempo todo y cuando llegó el momento, gracias a Dios, pasamos la auditoría satisfactoriamente. Entonces yo dije, esta es la oportunidad. El Señor me está diciendo que puedo
voy a renunciar ya, sí, con conciencia libre, ¿verdad? Que dejo mi trabajo en orden. Así que me acuerdo que mi jefa, quería hablar con mi jefa vivía en Ecuador, ¿verdad? Entonces la llamé y le dije, mira, te quiero decir algo. Y ella me dijo, yo también, Mónica, estoy feliz, y la auditoría y esto y el otro, y tienes un ascenso, y tienes un aumento de sueldo. Ay, Señor. Y entonces, bueno, me esperé otro poquito para no darle la noticia. Y recuerdo que le dije por fin, ¿verdad? Que iba a renunciar, que me quería ir porque me quería ir de misionero. Así que ella se quedó muda por un tiempo y de ahí me dijo, bueno, contra eso creo que no puedo ofrecer ni mejor salario ni nada, ¿verdad? O sea, solo tengo que dejarte ir. Y así fue como me decidí. En el principio de año renuncié y me dirigí a Bolivia sin saber a dónde iba. Lo único que conocía del campo eran los pequeños campoís que teníamos, pero mi iglesia era tan cómoda que no sabía mucho, la verdad. Así que eso fue mi primera experiencia. Me recuerdo que solo hasta con caminar en el pasto me costaba, ¿verdad? Porque me daba mucho miedo toda la naturaleza. Si un mosquito se me pegaba, yo era muy nerviosa. Pero el Señor preparó todo para que todas las circunstancias, todo lo que viví en ese año que estuve allá, fuera para valorar especialmente, número uno, quién era mi Dios, ¿verdad? Pude darme cuenta quién era Dios, pude darme cuenta, más allá del materialismo, la misión que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos aquí en esta tierra, que no había venido yo a hacer casas ni riquezas, sino había venido a presentar a Cristo a otros. Y eso fue una de las muchas lecciones que el Señor me dio muchas lecciones de humildad. Pasé hambre, pasé sacrificios, pero todo valió la pena porque el Señor me mostró un nuevo camino. Alguna vez yo vi el cuarto por foto, ¿no? Vi esos cuartos donde usted estaba esperando. Y créame, eso está registrado. Eso cuenta para Dios. Posiblemente aquí pase así como emocionante, pero eso cuenta. Ahora, usted viene de muy lejos. Cuénteme de dónde viene. Solo sé que de donde viene se tardó 2 días para llegar. Mire, escucharles a ustedes dos, el tiempo que tenemos ahorita el programa no va a alcanzar. Pero cuénteme, usted se enroló de misionera, ¿hasta dónde era? Me tomó 2 días regresar a Guatemala. Yo salí el 22 de diciembre de Nepal. Nepal está cerca de la India y de China. Estuve a 2 horas de la frontera con China y a 10 horas de la frontera con la India. Sí, estaba lejos, pero es un trabajo que todos deberíamos hacer. Pero ahí no hay mucha libertad para predicar. No, en realidad no hay mucha. Hay mucho hinduismo, hay mucho budista y muchos musulmanes. ¿Y cuál fue el método que usaron para poder expresar un poco lo que Dios, Jesucristo, la luz? Primero hay que lograr conseguir una visa. Uno no puede decir que va a llegar a evangelizar, o uno es cristiano y quiere predicar, porque le nieguen la visa inmediatamente. Lo que uno tiene que hacer es decir que uno va de turista. Y cosa que no es mentira, porque también fuimos a hacer turismo, alegre, bonito. Ya cuando estábamos dentro del país, tuvimos 10 campañas evangelísticas. ¿Qué hacían? Yo era una de las predicadoras. Mira, qué bendición. Y gracias a Dios estuve en Yanagar, Banepa, así se llama la ciudad. Y tuve el privilegio de predicar una serie evangelística. Al mismo tiempo que yo lo estaba haciendo, habían otras 10 personas haciéndolo al mismo tiempo en 10 pueblos distintos. En inglés. En inglés, sí. ¿Había traductores? Sí, todos teníamos traductores para poder comunicar.
siempre hubo alguien que nos estuvo ayudando. El presidente de la conferencia de Nepal es una persona súper linda. Él siempre estuvo preocupado por nosotros, viendo que tuviéramos traductores, que tuviéramos transportes, que todo. Mire, este programa está siendo transmitido por televisión también. Pueden ver que son jóvenes, ambas. No es que ya están en el final de su vida y como no hay nada que hacer, entonces, no era así, sino que están honrando a Dios. Tal vez es algo que yo quise hacer en persona, ya no, ¿verdad? La edad tiene que ver. Pero ese es apasionante. Antes que entre el lindo, que no será el corte, Moni, pero usted también estuvo en Honduras, ya en algo más práctico. En un lugar que yo conocí bellísimo. ¿Dónde quedaba? ¿Cómo funcionaba? El primer lugar en Bolivia era nada más una escuela que era un internado para jóvenes que no eran cristianos, entonces se internaban ahí y uno podía entrenarles el evangelio. Ahora en Honduras esta escuela era netamente para misioneros, entonces trataba de buscar adventistas que quisieran conocer cómo hacerse misioneros, cómo poder ser pescadores de Usted puede hombres. ver que aquí hay jóvenes, quién sabe que Muchos de ellos deberían de ir a estas escuelas. Sí, que aquí hay jóvenes que podrían tener esa oportunidad. Así es. Porque mire, venir aquí al frente, en la escuela sabática, y hablar de la obra misionera aquí en Japón, una cosa es la vivencia, una cosa es sentir que Dios está conmigo y que tal vez solo el cielo le va a abrir las puertas de cuánto peligro. Pero en Honduras también Dios hizo un milagro en ese terreno. Sí, bueno, este muchacho que fue el que inició la obra en Honduras, él no era adventista. Y cuando los papás vieron una oportunidad para enviarlo a una academia adventista en Estados Unidos para que aprendiera más el idioma inglés. Así que cuando él regresa, él le dice a su papá que quiere ser misionero, que ha conocido otro mensaje, se bautizó en la iglesia. Y este papá no adventista, con muchas posibilidades económicas, le dice: pues yo tengo un terreno allá, así que si tú crees en eso, yo voy a creer también en eso. Así que yo te doy. Que alguien que lo está escuchando puede también colaborar con terreno. Claro. Cuando él se dio cuenta de la misión, ¿verdad?, que era. Y este señor, cuando yo estuve allá, me decía siempre: mire, esto de ser misionero es como entrar al narcotráfico. Uno entra y nunca sale. Así me decía, él estaba tan compenetrado por lo que nosotros ayer era tan hermoso que tenían dormitorios para varones, comedor. Había varios apartamentos como para misioneros que llevaban sus familias, había otros para misioneros solteros y había unos dormitorios para estudiantes, ¿verdad? Llegaban estudiantes de diferentes partes del mundo, habían hasta de Noruega que llegaban a estudiar para ser misioneros, les llamaba la atención el idioma español, ¿verdad? Amén. No cabe duda que cuando Dios utiliza a una persona, esta puede llevar el mensaje, compartirlo con los demás y transformar vidas, que es lo que han hecho nuestras dos misioneras. Esta tarde también nos acompaña Milton Babaca con un regalo musical por ahora. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo que hago por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor,
nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación y como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Sobre todo, ponerte, sobre toda humanidad libre, sobre todo lo creado por tu mano, libertaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación y como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Me dice por mí, como mi humillación y como que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. Gracias por ese hermoso himno. Deseamos concentrarnos en ministerios que fueron inspirados por Dios. Hablemos un poco de un hebreo llamado por Dios, y que yo leí su biografía de las cuevas a misioneros, se llama impresionante, el nombre de las cavernas. ¿Qué ministerio creó Dr. Chelor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo trabaja? ¿En qué lugares trabaja? Estamos hablando de alguien de admirar. Yo lo admiro, no lo conozco personalmente, pero lo admiro. Ese es un hombre que podría estar disfrutando dinero. Háblenos un poco, porque nuestros oyentes, tal vez ese nombre no significa mucho. Vaciló, quién es él, qué ministerio, que aspira a Guatemala, Centroamérica. Voy a empezar con quién es Doug Bachelor, que sigues con el ministerio. Recuerdo que ese fue uno de los libros también que me ayudó a decidirme para ir misionera, porque él entregó su vida a Dios y empezó el ministerio laico, ¿verdad?, que él tiene ahora, que se llama Amazing Facts. Pero él era una persona, era judío, con su mamá, ¿verdad?, tenía ahí mezcla, y creció en un hogar muy, muy rico. Él era millonario, su papá era dueño de una aerolínea. Así que ustedes se imaginarán, ¿verdad?, todo lo que él poseía. Él podía irse a la escuela porque
creciera, lo mandaron alrededor del mundo para reformarlos, porque cuando los niños nacen así, nacen con abundancia financiera, pero carecen del amor y el cuidado de los padres, ¿verdad? Así que él después decidió irse como de, ¿cómo diríamos acá? Solitario, ¿verdad? Sí, callejero, y se fue y se ermitaño y empezó con las costumbres de la gente de la calle. Dice que al principio pues, comer basura era algo guácala, ¿verdad? Pero después él empezó a comer basura como algo natural. Así que estaba desnudo, inclusive en una caverna, y ahí pasó mucho tiempo hasta que encontró una Biblia. Y esa Biblia la abrió en la soledad de la naturaleza y el Espíritu Santo le comenzó a hablar a través de esa Biblia. Y así fue como él se convirtió y luego empezó a buscar la iglesia que tenía la verdad de esa Biblia. Porque él había leído tanto esa Biblia y empezó a buscar la iglesia y encontró iglesias, fue a muchas iglesias hasta que llegó, gracias a Dios, en la iglesia adventista del séptimo día, abrazó su mensaje. Y ahora tiene un ministerio que lo continuó. Después, el fundador de este ministerio, Amazing Facts, se llama Joe Cruz. Y él, Doug Ratchenberg, sigue el ministerio que empezó como un ministerio radial y ahora es un ministerio de multimedia. ¿En qué lugares del mundo se ha ampliado este ministerio con jóvenes? Y de los mismos van a hacer esas cosas fundamentales. Si nosotros pudiéramos ver lo que está sucediendo, eso va a ser. Solo voy a citar uno, no voy a hablar de eso porque será otro problema. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Cuando medio mundo se dio cuenta, se dieron. Pero los acuerdos y las visitas a Roma, nadie se dio cuenta. Y las cosas van a suceder así en el mundo espiritual de golpe. Por eso lo que ustedes hacen de verdad es admirable. ¿En qué país está ese ministerio? El ministerio de Amazing Facts es un ministerio de multimedia. Tienen radio, televisión, internet, tienen material escrito, tienen muchísimo material. Una de las subdivisiones de este ministerio es la escuela APCO, así se llama. Es la escuela de evangelismo de Amazing Facts. Esta escuela tiene diferentes sedes. Tiene una sede en Inglaterra, tiene otra en Indonesia, tiene también una sede en Europa y también una en la India. Entonces, estas son las sedes que ellos están manejando ahorita y lo que hacen es que reciben personas, les dan entrenamiento para ser evangelistas, obreros bíblicos, misioneros y luego los mandan al mundo para que comiencen ese ministerio. ¿Ellos aspiran a tener jóvenes o cualquier edad? ¿Cómo funciona eso? Es casi de cualquier edad. Tiene que ser mayores de edad, por lo menos tener 18 años. En la clase que yo estuve, la persona más joven tenía 19 años. No aceptan personas más pequeñas porque es un curso de más o menos 4 meses y uno tiene que vivir solo prácticamente. Tiene que cocinarse, tiene que transportarse, todo es independiente. Entonces, pues reciben personas más o menos desde los 19 años y en adelante para gente. Muy bien. ¿Ustedes se recuerdan uno de los cursos que estaban en Honduras? En Honduras había un bloque que era el bloque doctrinal. En el bloque doctrinal se estudiaban las 28 creencias, el santuario, el Apocalipsis, Daniel, toda la doctrina de la iglesia. Después seguía el bloque de salud. En el bloque de salud estudiábamos todos los principios de la reforma pro salud que fueron dados en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces teníamos clases como hidroterapia, masaje, hierbas, nutrición vegetariana, vegana, ¿verdad? Todo esto lo llevábamos en el segundo bloque y en el tercer bloque era como cómo fundar centros de sustento propio, como administración. Entonces llevábamos parte de cómo se manejan los recursos humanos con Dios, cómo se manejan las finanzas con Dios, cómo se maneja
administrativamente una institución. En verdad veíamos parte de la iglesia, la estructura de la iglesia, cómo está estructurada la iglesia, ¿verdad? Sus juntas, todo esto es lo que se miraba en la última parte. Yo me acuerdo que había jóvenes de Costa Rica, creo que había en los Estados Unidos. Es muy hermoso convivir con jóvenes que tienen el mismo propósito de servir a Dios en ese tiempo. ¿Qué es lo que necesitan esos campos para reclutar jóvenes, estudiar esos bloques de poesía, bloques de salud, administrativos? ¿Se necesita un área de terreno? Bueno, si seguimos, no sé cuántos de ustedes sabían, pero hermana White fundó la primera escuela. Ella fue parte de la junta directiva de esa escuela. Y entonces esta escuela, que se llamaba Madison, se diseñó de tal forma que tendría que tener varias cosas como para cumplir mejor los requisitos, ¿verdad? Uno es que sea retirada de la ciudad, eso sería lo más factible, mejor para la escuela, que esté en el campo, que esté rodeado de la naturaleza, ¿verdad? Después, que se pueda hacer un trabajo útil dentro de él, que tenga una comunidad cercana a la cual se pueda tocar puertas, predicar, llevar el mensaje, ¿verdad? Los misioneros de estos centros, la mayoría se sostienen con sus propios fondos, ¿verdad? Mission Facts es un ministerio de sostén propio, ellos con todo lo que venden, ¿verdad? También se sostienen. Los cursos por lo regular tienen un costo, así es como también estos ministerios se sostienen, pero la mayoría de ellos pues reciben muy buenos donativos de las personas que comparten la misión, pero quizá como usted decía, hay algunos que tal vez sí podemos por edad y por esto y el otro tomar el curso, tomar los riesgos, dejar el trabajo, dejar todo, y hay otros que no puedan, pues contribuyen con sus recursos para la obra. Mire, estamos seguros de que nos están escuchando en diferentes lugares. Si hay jóvenes que nos están escuchando, no cabe duda que ya les está fijando cómo hiciera yo para ir, o algunas personas que Dios les ha regalado el don de tener cosas. ¿Cómo puedo aportar yo X cantidad al terreno? ¿Cómo hacer para que ellos puedan tener una información? Hay, como le digo, hay varios ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, en la Mission Facts hay un área donde dice si quieren donar, es muy fácil de buscarlo. Por ejemplo, en el ministerio que yo le contaba en Honduras, ellos se llaman Vida Internacional y ellos pertenecen a OCI es como así, ¿verdad? Y ella es una institución que, como quien dice, regula todos los ministerios de sostén propio para que se mantengan con toda la base adventista, pero como ellos se manejan fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por medio de OCI, usted puede aplicar, ya sea que quiera ser voluntario, ya sea que quiera ser trabajador, ya sea que quiera donar. Las oficinas están en Tennessee y tienen una página web que se llama Outpost Center International, ahí pueden donar también. Porque estoy seguro que en el final habrá muchos que darán lo que Dios les ha dado para terminar esta obra. Cuidado de Dios hay. Hay una carretera, entiendo yo, que usted tuvo que atravesar. Yo solo lo he visto por fotos. Dice que es una de las más peligrosas del mundo. ¿Dónde queda esa carretera? Queda camino de, como quien dice, la costa para la ciudad de La Paz, en Bolivia, y se llama la carretera de la muerte. Nosotros nos aventuramos a la carretera de la muerte porque era la única forma de llegar de regreso en bus, y fue un viaje como de unos 2 días. En ese tramo de la carretera serán unas 7 horas por ahí. No recuerdo bien, pero es tan estrecho y es a una altura casi de 4.000 metros que está la carretera, que solo pasan los buses y a veces los buses, las llantas quedan colgando en el precipicio. Y se han ido muchos buses, pero como dice el pastor, gracias a Dios, Dios nos cuidó. Definitivamente. Mire, yo me siento privilegiado estar con ustedes porque me motiva de pensar en otros jóvenes que algún día lo vamos a tener como Andrés Torres, que está en Colombia, imagínense. Estamos con Jorge, su hermano,
que también tú crees en Canadá. Mire, yo quisiera tener a ustedes para tener fácil, pero es un privilegio. Puede, Sí, todavía sí, puede. sí. Pero ya no es que se necesitan 42 años. ¿Qué milagros podemos ver en todo eso? Aparte del milagro en la protección de Dios, milagros de ver a otros llegar a los pies del Señor, recibir cartas, necesito material. ¿Cómo han visto eso? Milagros. Casi todos los días vemos un milagro. Yo, cuando estaba en Nepal, un día. Antes que decía, ¿cómo es Nepal? Nepal es Una bonito. aldea, es una ciudad. Uno llega a Katmandú, es una ciudad, es un país tercermundista. Hay mucha pobreza, hay mucha pobreza. El nivel de desarrollo es bien bajo, pero la gente es muy amigable. La gente está abierta a escuchar. Y aunque hay mucho rechazo ante uno ser cristiano, hay muchas personas que están dispuestas a escuchar y le dan el beneficio de la duda a uno y dicen, bueno, voy a ver qué es lo que tiene para decir y si me convence, pues tomar una decisión. Es difícil por todas las ideologías Y ahí se ven milagros. Sí, es increíble. Yo conocí a uno de nuestros contactos ahí, Gira. Ella, su familia era budista. Desde que era pequeña me estaba contando que siempre se acordaba de ir a los templos y hacer sacrificios y todo eso, ¿verdad? Pero que ella sentía que eso no era lo que ella tenía que hacer. Y un día decidió que no iba a ir y le dijo a sus papás, yo no voy, no me siento bien y llego a un templo sacrificando a los animales por 10,000 dioses que nunca he visto en mi vida. Y pues ella decidió apartarse de eso. Dice que al principio fue bastante difícil, las personas empiezan a rechazarlos, los aíslan de la sociedad, pero ella siempre se mantuvo buscando la verdad. Cuando tenía más o menos 12 años encontró una iglesia adventista en un hospital que es un hospital adventista y comenzó a ir a la iglesia. Sus papás le dijeron, si tú quieres ir, pues perfecto, anda, no es lo que yo quiero, pero está bien. O sea que casi no pasa porque la mayoría de las veces los restringen y no los dejan ir a ningún lado ni hacer nada. Pero pues gracias a ella Dios la cuidó y conoció la iglesia adventista, las doctrinas y se convirtió en ¡Qué belleza! Lo mismo sucedió en Bolivia, allá también usted fue compañero de Juan Carlos, ¿no? Cuenta con Otro su misionero. histórica, ¿no? Sí, pero sí, se ven milagros de muchos tipos. Bueno, pero ¿cómo es Bolivia? ¿Cómo es me imagino que ahí se habla español. No cabe duda de que se habla español ahí. Y entiendo que para lograr algunas comunicaciones con Guatemala, había que ir a un pueblo que estaba más del lado brasileño que del lado boliviano. Si tuviera esa facilidad de transporte que hay aquí, de ir y regresar fácil. Yo me imagino que eso está grabado en su mente, Moni. Eso, usted acaba de venir a los Estados Unidos, allá están sus padres ahorita, pero esa experiencia, eso está imborrable en la mente suya. ¿Cómo era ir a esa ciudad? ¿Tiene nombre ese pueblo? ¿Del lado del Amazonas brasileño? ¿O cómo era eso? Yo sé que
era José. No, yo creo que es el diablo, porque algo me entró y me pica, perdón. Bueno, las condiciones en las que yo estuve en Bolivia eran bastante precarias. Las carreteras allá se podían inundar y uno podía quedar estancado en un bus por un día y medio, hasta que lo lograran sacar. Perdón. Y de ahí, a viajar de un pueblo a otro, nosotros teníamos que caminar de donde vivíamos como una milla y media dentro de la jungla y esperar, irnos a parar a la carretera y esperar. A veces la espera podía ser 2, 3 horas a que pasara, no un bus, pasara lo que pasara. Yo viajé en camiones de Coca-Cola, en camiones de gas, probando, en todo lo que ustedes se pudieran imaginar. En los pueblitos de ahí, el transporte común eran las motos y uno tomaba una lanchita para atravesarse a Brasil, porque si yo me quedaba al lado de Bolivia, miraba a mis papás y como a los 10 minutos les podía volver a hablar y después, ¿verdad? Entonces, para tener un internet más rápido íbamos a Brasil, aunque era más caro, así que no lo podíamos hacer todo el tiempo. También nos dejaban ir así al pueblo una vez a la semana y a veces podíamos ir dependiendo si teníamos dinero o no para ir, ¿verdad? Pero siempre vi que el Señor me proveyó de distintas maneras. Recuerdo una vez que estábamos casi quedándonos sin comer y yo había dado dinero para que otros muchachos fueran a predicar, pero di todo lo que yo tenía casi. Y solo me alcanzaba para el bus de ida, el bus de regreso y para hablar con mis papás. Y yo dije, ¿será que hago el viaje o no lo hago? Y me decidí a hacer el viaje. Así que tomé y dije, bueno, en el nombre de Dios, Dios proveerá. Y entonces el clima ya es unos 42, 3 grados, ¿verdad? Centígrados, muy caliente. Así que me fui caminando solita, tomé el bus y me pareció raro porque salí y venía un bus. Y el bus era de esos Pullman bien bonitos, era creo que la primera vez que me iba a subir a uno de esos. Pero cuando me subí me dijo el muchacho, ya no hay asientos, pero aquí a la par del piloto en las graditas se puede ir sentar. Ah, bueno, dije yo, me voy a sentar, así que me senté en las graditas. Y hubo un señor que me empezó a ver, entonces me puse seria mejor y ya no le hablé. Y cuando terminamos el viaje, me acuerdo que yo le dije, ¿cuánto le debo? Entonces él me volvió a ver y me dijo, siempre le cobran a uno, o sea, parado, sentado. Y esa vez él me dijo, no, úselo, yo creo que le van a servir a usted. Así que llevaba mi pasaje de ida completo. Ay, dije, me va a alcanzar para comprarme una agua pura. Así que cuando llegué al internet, pagué mis horas, entonces fui a comprar el agua pura y le digo, ¿tiene agua pura? Y me dice, ay, ya no tengo agua pura, pero espera. Y me fue a traer un bote más grande. Y me dijo, solo tengo esta, pero es de mi casa, así que si usted la quiere, se la regalo. Así que me regalaron el agua pura. Y después yo terminé de hablar con mis papás y dije, bueno, tengo lo del agua pura y tengo todavía, ¿verdad? Entonces voy a ir al mercado, me voy a comprar algo de comer. Y a comprarme algo de comer iba cuando me vio una señora y me dice, ¿no quieres venir a mi casa a comer? Ay, dije yo, el Señor es maravilloso, así que le dije, sí, gracias. Y me fui a comer de gratis. Cuando estaba comiendo con ella, llegó alguien del internet donde yo trabajaba y me dice, ¿quieres jalón en mi moto de regreso? Así que llevé todo mi dinero de vuelta, solo en internet pagué. Pero así uno ve cómo Dios en la distancia y con cosas pequeñas, Dios está al cuidado de sus hijos. Amén. Como el tiempo nos interrumpe en su canto, en lo que se preparan, preparémonos porque yo creo que eso se puede hacer en Guatemala, ¿no? ¿Ustedes creen que se podría hacer algo maravilloso aquí en Guatemala, a pesar de que hay mucho cristianismo? Tener una escuela aquí, de eso de que ustedes cuentan. Y muchos de los jóvenes que están en esta iglesia, en otra, serían grandemente bendecidos al ir allá. Amén. Es interesante escuchar los testimonios que han cambiado no solo la vida de ellas, sino la vida de toda la familia.
Nuevamente tenemos un hermoso regalo musical a cargo de nuestro hermano Milton Pamaca para que podamos acercarnos aún más al Señor. La montaña grande has enfrentado y ha vencido la tribulación. El valle que está frío ante ti tiene sombras que no puedes vencer. Pensaste que todo era perfecto, creías conocer su voluntad, pero esas preguntas sin respuesta mucho tiempo te requerirán. Cuando no hay respuesta, busca a Cristo. Eres más que una respuesta a tu oración. Y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hay respuesta, ahí está Dios. En vez de preguntar por qué sucede, pregunta cuánto fin será. Mientras el dolor se aleja, razón encontrarás de vivir triunfante por la eternidad. Cuando no hay respuesta, busca a Cristo. Eres más que una respuesta a tu oración. Y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hay respuesta, ahí está Dios. Cuando no hay respuesta, busca a Cristo. Eres más que una respuesta a tu oración. Y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hay respuesta, ahí está Dios. Cuando no hay respuesta, ahí está Dios. Amén. Solo una pregunta nos ha llegado. Han sido varias, pero muy especial. Jóvenes que quisieran participar en la obra del Señor, así como lo han dicho ustedes, ¿qué tendrían que hacer? Antes de que me la respondan, después de que la respondan, la dejo con ustedes solo para que nos haga también un llamado especial a esos jóvenes que nacen en su corazón hacerlo y qué tienen que hacer para poder ser misioneros. Bueno, esa es una pregunta interesante. Seguro que hay más de uno. Pero por lo que les he entendido a ustedes, si Dios proviera un lugar aquí, tal vez no habría que ir muy lejos. Pienso, por favor, acá en nuestro sector en lo correcto, para suplicarle a Dios, orar a Dios, que dé, porque los tiempos son finales. Y mire, uno tiene que meterse en esto. Estamos viviendo la recta final.
Ya no hay tiempo ahorita para carreras larguísimas como antes. Ustedes tienen la posibilidad de que se pueda hacer esto aquí para que nuestros jóvenes pudieran experimentar ese gozo. Sí. Tenemos el apoyo de Estamos trabajando para abrir un ministerio aquí en Guatemala. Estamos en negociaciones, es casi un hecho, nos falta un par de detalles para infraestructura, pero vamos a tener el apoyo de Amazing Facts. eso pasa. Vamos a ser sus representantes para países de habla hispana. Ellos nos van a dar su apoyo y sí, cualquier persona, cualquier joven que quiera pues unirse a estos ministerios, pues con mucho gusto. Sí, nosotros vamos a empezar la escuela, esperamos empezar a mediados de año si Dios permite, y pues sí, a trabajar para el Señor, que me da posibilidad. Nosotros tenemos una fanpage en Facebook, se llama Changing Lives, cambiando vidas, ¿verdad? Así que si ustedes quisieran también o comunicarse con nosotros, vamos a dar nuestros correos después, ¿verdad? Para quien quiera, que sea de Guatemala o que quieran venir. Estamos calculando el proyecto para mediados del otro año, pero inclusive desde ahora pueden ir a OCI también, ahí está nuestro ministerio y hay muchísimos más. Yo creo que cuando se quiere servir a Dios, uno se le tiene que tener el deseo y la disposición, ¿verdad? La fe de ir a donde Dios te mande. Y hay gente que se preocupa mucho por sus recursos, pero la verdad, yo y yo somos un testimonio. Hemos ido a lugares donde cuesta quizá $10,000 y Dios lo ha pagado todo, ¿verdad? Entonces, solo se necesita que uno vaya y Dios tiene todos los tesoros del universo para abrirlos a sus hijos que quieren proclamar su mensaje. Así que de eso no dudamos, de recursos, quizás dificultades puedan haber, pero el Señor abre puertas donde uno ni se imagina. Dificultades siempre van a haber, siempre, porque uno está trabajando para el Señor. Entonces siempre hay problemas, pero lo que uno necesita para trabajar en estos ministerios es fe y decir por mi Dios, yo voy y lo hago. Y eso es todo lo que se necesita. Bueno, de verdad que quedamos motivados. Yo quisiera motivar a personas adultas por si quisieran ellos entrar en ese ministerio con lo que Dios les ha dado terreno y cosas parecidas también. En esas estamos buscando un terreno, así que para los que quieran, nosotros queremos un terreno que esté un poco cerca de la ciudad, porque sabemos que en las ciudades hay mucho por hacer y queremos ministrar a la ciudad también, ¿verdad? Así que queremos apoyar y buscar un terreno cerca de la ciudad donde nuestros estudiantes puedan internarse y puedan tener este curso, que es un curso intensivo. No hay tales de distracciones ni mucho menos, pero la verdad es que uno puede encontrar al Señor de una manera increíble. Pero, Chica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted puede ver muchos jóvenes en las cámaras, aquí también, en los equipos de sonido, sacando la transmisión. Hay jóvenes. Y es de que el diablo se los lleve, que se los lleve el Señor. Pero hay jóvenes. Les he Dios. Bien, muchas gracias. Les agradecemos porque estuvieron con nosotros esta hora. Verdad es que libertan antes de la segunda venida de Cristo. Amén. Agradecemos por habernos acompañado, pastor. Estimado amigo, oyente que nos escuchas, también, si te interesa saber más acerca de estos ministerios, puedes acercarte a nuestras redes sociales y buscarnos como Iglesia Adventista Sonavías Guatemala en Facebook, en YouTube, en SoundCloud, o mandándonos un mensajito a nuestro Twitter, que es @IASDZ10. Te esperamos el próximo sábado y que Dios te bendiga.